La batalla de Monte Cassino, librada entre el 17 de enero y el 18 de mayo de 1944, fue una de las luchas más prolongadas, sangrientas y controvertidas de la campaña de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. No solo fue una batalla, sino una serie de 4 asaltos masivos y costosos lanzados por los aliados contra la piedra angular de la formidable línea Gustav alemana, una defensa que cruzaba la península italiana y bloqueaba el avance hacia Roma. Este enfrentamiento épico, que tuvo como escenario la montaña dominada por el antiguo monasterio benedictino de Monte Cassino, se convirtió en un símbolo de la tenacidad defensiva alemana, los desafíos del terreno montañoso, las fricciones dentro del mando aliado y la destrucción catastrófica del patrimonio cultural en aras de la necesidad militar percibida. El contexto estratégico de la batalla se situó en el estancamiento del avance aliado tras los desembarcos en Salerno en septiembre de 1943. El mariscal de campo alemán Albert Kersenlik había ordenado la construcción de una serie de defensas profundas a lo largo de los ríos Arigliano y Rápido a través de los escarpados Apeninos. La posición más fuerte era la línea Gustav y su punto neurálgico era la montaña de Monte Cassino, que dominaba la carretera 6, la vía principal hacia Roma. Desde sus alturas, los observadores alemanes podían dirigir con precisión mortífera el fuego de artillería sobre cualquier fuerza que intentara avanzar por el valle del río Liri, conocido como la entrada a Roma. La tarea de romper la línea recayó en el grupo de ejércitos 15 aliado, bajo el mando del general Sir Harold Alexander, compuesto por un mosaico de fuerzas multinacionales, los ejércitos estadounidenses y británicos y el cuerpo de expedición francés del general Alphonse Juin, famoso por sus formidables soldados de montaña marroquíes, los llamados Umierts. La primera batalla sucedió del 17 de enero al 11 de febrero de 1944. El primer asalto fue ejecutado principalmente por el segundo cuerpo de Estados Unidos al mando del general Keyes. El intento de cruzar el helado y crecido río Rápido por parte de la División Infantería de Texas número 36 se convirtió en una carnicería, con batallones enteros diezmados por el fuego cruzado de ametralladoras, morteros y artillería previamente registrada desde las alturas de Cassino. Simultáneamente, un ataque de flanqueo a través de las montañas por el cuerpo francés logró algunos avances, pero no pudo romper la línea. El asalto fracasó estrepitosamente, con enormes pérdidas para los estadounidenses. Segunda batalla, del 15 al 18 de febrero de 1944. El mando aliado, convencido de que el monasterio benedictino en la cima de la montaña, Abadía de Monte Cassino, estaba siendo utilizado como observatorio y fortaleza alemana, una afirmación que los alemanes negaron y que las evidencias posteriores desmintieron, tomó una decisión catastrófica. 15 de febrero, un ataque brutal aéreo redujo la abadía histórica a escombros. La destrucción ordenada por el general neozelandés Bernard Friedsberg fue un error estratégico y cultural monumental. Lejos de debilitar la defensa, los escombros proporcionaron a los paracaidistas una fortaleza de ruinas aún más fácil de defender que el edificio intacto. Ellos se infiltraron en las ruinas inmediatamente después del bombardeo y transformaron el montón de escombros en una ciudad paralela. El posterior asalto de la 4ª División de India y la 2ª División neozelandesa fue rechazado con terribles pérdidas. La tercera batalla, del 15 al 25 de marzo de 1944. Los aliados intentaron una vez más machacar la posición con una fuerza abrumadora, precedida por un bombardeo masivo de 750 aviones que arrojaron 1.250 toneladas de bombas sobre la ciudad de Cassino y las laderas, el bombardeo más concentrado en un área tan pequeña hasta ese momento. La 2ª División neozelandesa y la 4ª División de India lanzaron otro asalto. La lucha se desarrolló entre los escombros humeantes de la ciudad y las laderas escarpadas, pero los paracaidistas alemanes, ahora apodados los Diablos Verdes, se aferraron con una tenacidad fanática a cada cráter, cada ruina. La batalla se estancó en una carnicería a corta distancia y el avance aliado fue nuevamente detenido. La 4ª batalla, del 11 al 18 de mayo de 1944, también conocida como Operación Diamant. Tras un periodo de reorganización y refuerzo, los aliados lanzaron su ofensiva final y masiva. Alexander había reunido una fuerza abrumadora, el 8º ejército británico, que incluía al 2º cuerpo polaco bajo el mando del general Władysław Hander, y el 5º ejército estadounidense. El plan era un ataque concertado a lo largo de todo el frente, mientras las fuerzas británicas y francesas presionaban y flanqueaban los Apeninos. Los polacos recibieron la sombría tarea de asaltar directamente las ruinas del monasterio y la colina del fantasma. La lucha fue feroz
peligrosa y costosa, pero la presión en todos los frentes finalmente quebró la línea Gustave. El cuerpo de expedición francés logró una hazaña monumental al escalar casi infranqueable macizo de Auruncy, flanqueando por completo a las defensas alemanas. El 17 de mayo, los paracaidistas alemanes supervivientes, con riesgo de quedar cercados, comenzaron a retirarse finalmente de sus posiciones. En la mañana del 18 de mayo, un patrón del regimiento 12 de lanceros Podolski de Polonia logró izar la bandera de Polonia sobre las ruinas del monasterio. Encontraron el lugar defendido solo por un puñado de heridos graves. La mayoría de los defensores se había escapado. La victoria tuvo un precio atroz. Se estima que los aliados sufrieron alrededor de 55.000 bajas, mientras que los alemanes perdieron aproximadamente 20.000. Para los polacos, la captura del monasterio fue un momento de inmenso orgullo nacional y amargura, ya que luchaban por una patria que estaba siendo ocupada simultáneamente por la Unión Soviética. La batalla sigue siendo un estudio de caso sobre los horrores de la guerra, los errores de inteligencia, la decisión de bombardear el monasterio, la resiliencia del soldado y el costo de un avance frontal contra una posición defensiva determinada en un terreno ideal para el defensor. La ruptura de la línea Gustave abrió la ruta a Roma. Cayó semana después, pero el sacrificio en Monte Cassino permanece como uno de los capítulos más sombríos y heroicos de la guerra en Italia. La batalla de Anzio, librada entre el 22 de enero y el 5 de junio de 1944 en la costa occidental de Italia, fue un audaz pero mal ejecutado intento aliado de romper el estancamiento en la campaña de Italia mediante un desembarco anfibio profundo detrás de las líneas alemanas de la línea Gustave. Concebida como un golpe de audacia para flanquear las defensas alemanas, liberar Roma rápidamente y precipitar el colapso del frente italiano, la operación se convirtió en cambio en una pesadilla de 4 meses de asedio. Un sangriento punto muerto donde las fuerzas aliadas quedaron inmovilizadas en una cabeza de playa vulnerable, sometidas a constantes bombardeos y contraataques, y que solo se resolvió tras una de las batallas más costosas de la campaña italiana. El contexto estratégico de la operación, con nombre en clave Operación Schindler, surgió del estancamiento total del avance aliado a finales de 1943. Las fuerzas del grupo de ejércitos 15 del general Harold Alexander estaban empantanadas frente a la formidable línea Gustave, habiendo sufrido terribles pérdidas en los cruces de río y en los accesos a Monte Cassino sin lograr una ruptura. El primer ministro británico Winston Churchill fue el principal promotor de la idea, un desembarco anfibio detrás de las líneas enemigas cerca de los pueblos costeros de Anzio y Nettuno, apenas 60 kilómetros al sur de Roma. Churchill visualizó que esta maniobra obligaría a los alemanes a abandonar la línea Gustave para hacer frente a la nueva amenaza, permitiendo un avance rápido y decisivo. Sin embargo, el plan adolecía de graves deficiencias desde su concepción. La fuerza de desembarco inicial era considerada insuficiente para su misión. 2 divisiones, los recursos navales y de lanchas de desembarco eran escasos, ya que se estaban reservando para la futura operación en Normandía, y subestimaba grotescamente la capacidad de reacción alemana. El desembarco inicial, el 22 de enero de 1944, fue una sorpresa táctica casi total. El sexto cuerpo estadounidense, al mando del mayor general John Lucas, compuesto por la tercera división de infantería estadounidense y la primera división de infantería británica, junto con comandos y fuerzas de Rangers, desembarcó con una oposición inicial mínima. Las playas estaban prácticamente indefensas y las carreteras hacia las colinas albanas y Roma estaban abiertas. En este momento crítico, el carácter cauteloso y pesimista del general Lucas se impuso. En lugar de lanzar un avance audaz hacia el interior para cortar las comunicaciones alemanas, las carreteras 6 y la 7, como esperaba Churchill, Lucas decidió consolidar la cabeza de playa, descargar suministros y esperar refuerzos. Esta decisión, aunque comprensible desde una perspectiva logística, fue un error catastrófico que le concedió al mariscal de campo alemán Albert Kersenbeck un tiempo invaluable que usó de forma brillante. Kersenbeck, lejos de entrar en pánico, activó planes de contingencia preestablecidos. Mientras unas fuerzas de contención mantenían a raya a los aliados en la cabeza de playa, comenzó a trasladar a toda velocidad divisiones de toda Italia y al sur de Francia hacia Anzio. En cuestión de días, había reunido un formidable ejército que rodeaba el perímetro aliado. Para finales de enero, la cabeza de playa de Anzio se había convertido en un campo de concentración autoimpuesto, como lo describió amargamente un corresponsal de guerra. Los aliados, ahora trincherados, se encontraban bajo un constante bombardeo de artillería, mortero y cohetes, así como incursiones aéreas. La artillería alemana, incluida el enorme cañón ferroviario Anzio-Adni K5 Leopold, había bombardeado la playa y el puerto a voluntad. Kesselring lanzó un
una serie de feroces contraataques en febrero para intentar dividir la cabeza de playa y arrojar a los invasores al mar. El más peligroso fue en febrero, que se concentró en la zona del canal de Mussolini y la aldea de Aprilia, también conocida como la Fábrica. La lucha fue desesperada, a menudo cuerpo a cuerpo, y en algunos puntos las líneas aliadas estuvieron a punto de romperse. La tenaz defensa de las tropas estadounidenses y británicas, apoyados por un devastador fuego de apoyo naval de cruceros y acorazados apostados en el mar, repelió los ataques, pero a un costo terrible. El estancamiento en Anzio continuó durante meses, paralelo igualmente al sangriento estancamiento en Monte Cassino. La cabeza de playa se convirtió en un microcosmos de guerra, un lodazal helado en invierno y un polvoriento horno en verano, donde los soldados vivían en trincheras constantemente bajo fuego, sufriendo la fiebre de Anzio, también conocido como estrés de combate extremo. No fue hasta mayo del 44, con el lanzamiento de la operación Diamond, la ofensiva aliada final que rompió la línea Gustav en Monte Cassino, que el sexto cuerpo, ahora al mando del mayor general Lucian Truscott, que reveló a Lucas, pudo romper el cerco. El 23 de mayo, las fuerzas de Anzio iniciaron su avance hacia el interior, enlazando finalmente con las tropas del quinto ejército que avanzaba desde el sur del 25 de mayo. Aunque la batalla terminó técnicamente con la liberación de Roma el 4 de junio de 1944, la lucha en el sector de Anzio cesó efectivamente el 5 de junio. Las consecuencias fueron mixtas. Estratégicamente la operación falló en su objetivo principal de desbloquear rápidamente el frente oriental. Sin embargo, logró fijar a varias divisiones alemanas de primera línea que no pudieron ser enviadas a otros frentes, pero el costo fue espeluznante. Los aliados sufrieron 43.000 bajas, 7.000 muertos y 36.000 heridos o desaparecidos. Las pérdidas alemanas se estimaron en alrededor de 40.000. La batalla de Anzio se recuerda como un ejemplo clásico de una oportunidad desperdiciada debido a la excesiva cautela inicial y como un testimonio de resiliencia del soldado común que logró salvar una situación que el alto mando casi había echado a perder. Fue una victoria amarga y costosa, y un sombrío recordatorio de los riesgos y realidades de la guerra anfibia. La campaña de las Islas Marianas, Palaos, desarrollada entre junio y noviembre de 1944, representó el punto de no retorno en la Guerra del Pacífico, un asalto estratégico monumental que llevó a los Estados Unidos al umbral mismo del Japón metropolitano y quebró definitivamente la capacidad ofensiva de la Armada Imperial japonesa. Esta vasta y compleja operación anfibia, que englobó las batallas de Saipan, Tinian, Guam y Peleliu, no solo fue una lucha por la conquista de territorio, sino una campaña diseñada para lograr dos objetivos estratégicos supremos: establecer bases aéreas inconquistables para los nuevos bombarderos pesados B-29 Superforce, desde los cuales se podrían bombardear el corazón industrial de Japón, y atraer a la flota combinada japonesa a una batalla decisiva de la que no pudiera recuperarse. El contexto estratégico estaba definido por la implacable estrategia de salto de islas del almirante Chester Nimitz. Tras asegurar las Islas Marshall, el siguiente paso lógico en la ruta central hacia Japón eran las Marianas, situadas a poco más de 2.000 kilómetros de Tokio. La captura de Saipan, Tinian y Guam proporcionaría las bases ideales para los B-29. Simultáneamente, la isla Peleliu en los archipiélagos de Palaos fue seleccionada para asegurar el flanco sur de la avanzada y neutralizar las potenciales amenazas aéreas japonesas contra la ruta de regreso de las fuerzas que atacaban Filipinas. Los japoneses, conscientes del valor crucial de las Marianas, que consideraban parte de su perímetro defensivo interior, elaboraron el plan A-Go, que pretendía utilizar las guarniciones terrestres como un cebo para atraer a la flota de invasión estadounidense, momento en el cual la flota móvil del almirante Shisaburo Osawa, con sus portaaviones basados en aguas seguras cerca de Filipinas, lanzaría todos sus aviones contra la quinta flota estadounidense del almirante Raymond Sprunset, aniquilándola. La campaña se inició el 15 de junio de 1944 con el desembarco en Saipan. La lucha en esta isla fue una de las más feroces de la guerra. La guarnición japonesa, compuesta por alrededor de 30.000 soldados, se defendió con una tenacidad fanática desde cuevas, riscos y complejos sistemas de búnkers. La batalla se caracterizó por combates casa por casa, cargas Banzai masivas, como una que causó 1.000 bajas japonesas en una sola noche, y un sufrimiento terrible para la población civil japonesa, a la que se le había adoctrinado para temer la captura por los estadounidenses, y cometió suicidios masivos arrojándose desde los acantilados en Marpy Point.
La conquista de Saipan, declarada segura el 9 de julio, costó alrededor de 14.000 bajas estadounidenses y la aniquilación casi total de la guarnición japonesa. Su pérdida tuvo un impacto político catastrófico en Japón, provocando la caída del gobierno del primer ministro Hideki Tojo. Mientras la batalla terrestre en Saipan rugía, la flota estadounidense se enfrentó a la esperada contraofensiva naval japonesa en la batalla del mar de Filipinas del 19 al 20 de junio de 1944. Ozawa lanzó oleadas de aviones desde sus portaaviones, pero fueron interceptados masivamente por los caza Hellcat estadounidenses, mejor entrenados y equipados con radar, en lo que los pilotos estadounidenses apodaron la Gran Cacería de Pavos. Unos 600 aviones japoneses fueron derribados, una pérdida de pilotos veteranos irreemplazable, la que la aviación naval japonesa nunca se recuperó. Además, los submarinos estadounidenses Albacore y Kavala hundieron dos de los portaaviones más grandes de Japón, el Taiyo, buque insignia de Ozawa, y el Shokabu. La derrota japonesa fue absoluta, sellando el destino de sus guarniciones en las Marianas. Con la flota enemiga destruida, los estadounidenses procedieron a la conquista de Tinian entre el 24 de julio y el 1 de agosto, cuya captura fue notable por su planificación meticulosa y el uso de una playa de desembarco no convencional, pero poco defendida. La reconquista de Guam entre el 21 de julio y el 10 de agosto, territorio estadounidense ocupado por Japón en 1941. La lucha en ambas islas fue dura, pero la superioridad abrumadora en fuego naval y apoyo aéreo aseguró la victoria. Paralelamente y de manera más controvertida se desarrolló la batalla de Peleliu entre el 15 de septiembre y el 27 de noviembre de 1944. El general Rupertus, comandante de la primera división de Marines, predijo una victoria rápida, pero subestimó completamente la nueva estrategia defensiva japonesa. El coronel Kunio Nakagawa, en lugar de defender las playas, construyó un elaborado sistema de más de 500 cuevas interconectadas y búnkers de hormigón en las imponentes colinas de coral de la isla, particularmente en la cordillera de Umbrugol. Esto transformó la batalla en una brutal guerra de desgaste, de excavaciones y demolición, donde los Marines y posteriormente la división de infantería número 81 del ejército tuvieron que limpiar cada posición con lanzallamas, granadas y explosivos, sufriendo enormes bajas por el calor, enfermedades y el fuego de los morteros. La captura de la isla, declarada segura tras 2 meses y medio de combates inhumanos, costó unas 9.000 bajas estadounidenses y la casi total aniquilación de los 11.000 defensores japoneses. Muchos historiadores cuestionan su necesidad estratégica, argumentando que el aeródromo de Peleliu tenía un valor limitado para la campaña posterior. Las consecuencias de la campaña fueron trascendentales. Estratégicamente cumplió todos los objetivos. Las Marianas se convirtieron en la base de los B-29 Superforts del 21 Cuerpo de Mando de Bombardero, que iniciaron los bombardeos incendiarios sobre las ciudades japonesas, llevando la guerra directamente al hogar del pueblo japonés. Operacionalmente, la destrucción de la aviación naval japonesa, la Gran Cacería de Pavos, aseguró la superioridad aérea aliada para el resto de la guerra. Psicológicamente, la caída de Saipan conmocionó al liderazgo japonés y los convenció de que la derrota era inevitable, aunque la lucha continuaría con mayor ferocidad. La campaña de las Marianas y Palaos fue por lo tanto el golpe maestro que colocó a Japón en una posición insostenible, acercando el final de la guerra de manera inexorable. La batalla de Normandía, desarrollada entre el 6 de junio y el 25 de agosto de 1944, con su punto de partida en el día D, fue la mayor operación anfibia y aerotransportada de la historia militar y la campaña crucial que estableció el tan esperado y decisivo segundo frente en Europa Occidental, marcando el principio del fin para la Alemania nazi de Adolf Hitler. Este colosal enfrentamiento, que enfrentó a una coalición aliada multinacional sin precedentes, estadounidenses, británicos, canadienses, franceses, polacos y fuerzas de otras naciones contra la Wehrmacht alemana, no se limitó a un solo día de desembarco, sino que fue una campaña prolongada de 81 días de feroces y amargos combates en la Bocage de Normando, una compleja red de setos vivos, campos pequeños y caminos hundidos, y culminó con la liberación de París y la huida desorganizada de las fuerzas alemanas hacia el río Sena y más allá. La fase inicial y más famosa de la campaña fue la Operación Neptuno, el asalto anfibio del 6 de junio de 1944, el también llamado Día D, precedido por meses de una elaborada campaña de decepción, Operación Fortuit, que convenció a Hitler de que el desembarco principal sería en el paso de Calais. La operación involucró el transporte de unos 156.000 soldados a través del Canal de la Mancha en una flota de 6.900 barcos. En las horas previas al amanecer, las divisiones aerotransportadas, la número 82 y la 101 estadounidenses y la sexta británica, fueron lanzadas detrás de las líneas enemigas para capturar puentes
cruces de caminos y destruir artillería costera. Una misión caótica pero crucial que desorganizó las defensas alemanas. Al amanecer, 5 divisiones de infantería saltaron 5 playas con nombres clave: Utah, Ahoma, sector estadounidense, y Gold, Juno y Shore, sector británico y canadiense. La resistencia fue desigual. En Utah Beach, las fuerzas estadounidenses encontraron una oposición relativamente débil. Sin embargo, en Omaha Beach se desarrolló la lucha más sangrienta del día. La primera división y la número 29, infantería estadounidense, se enfrentaron a la experimentada 352 división de infantería alemana, perfectamente atrincherada en acantilados que dominaban la playa. Durante horas, los soldados estadounidenses quedaron inmovilizados bajo fuego, sufriendo enormes bajas, antes de que pequeños grupos de hombres liderados por oficiales y suboficiales lograron abrir brecha en las defensas escalonadas de las UF. En el este, las playas británicas y canadienses también encontraron una feroz resistencia, pero lograron avances más profundos hacia el interior, aunque fallaron en capturar su objetivo clave el primer día, la ciudad de Caen. Tras el éxito del desembarco, la campaña entró en una fase de estancamiento mucho más larga y costosa de lo previsto. Los aliados se encontraron luchando en la Bocage, un terreno de campos pequeños delimitados por setos espesos y terraplenes de tierra, cada uno de los cuales se convertía en una fortaleza natural ideal para la defensa. El avance se midió en yardas y costó miles de vidas. La ciudad de Caen, un objetivo del día D, se convirtió en el epicentro de semanas de feroces combates, siendo sometida a bombardeos masivos. La operación Sherwood vino cayendo completamente hasta el 9 de julio, tras una lucha devastadora. Los aliados lanzaron una serie de operaciones ofensivas masivas para romper el estancamiento: la operación Edson a finales de junio, la operación Godwood a mediados de julio y la crucial operación Cobra a finales de julio. La operación Cobra, lanzada por el primer ejército estadounidense del general Omar Bradley al oeste de St. Louis, fue el punto de inflexión, precedida por un devastador bombardeo aéreo Cortal Alfombra, donde las bombas amigas causaron bajas estratégicas, incluida la muerte del teniente general Leslie McNair. El ataque perforó finalmente las debilitadas líneas alemanas. Las fuerzas blindadas estadounidenses, lideradas por el tercer ejército del recién llegado y explosivo general George Patton, irrumpieron otra vez de la brecha hacia Bretaña y luego viraron hacia el este en una espectacular carrera por la retaguardia alemana. Este avance rápido creó la oportunidad para una de las mayores operaciones de cerco de la guerra en el oeste. Las fuerzas canadienses y polacas presionaron el sur desde Caen en la operación Tollalitz, mientras que los estadounidenses avanzaban hacia el norte intentando encerrar a gran parte del séptimo ejército y el quinto ejército Panzer alemanes en la llamada bolsa de Falaise. Aunque la tenaz resistencia alemana y cierta cautela aliada permitieron que una parte significativa de las fuerzas escapara a través del corredor de la muerte, bajo constantes ataques aéreos y de artillería, la batalla del 12 al 29 de agosto fue una derrota catastrófica para los alemanes. Alrededor de 10.000 soldados murieron y 50.000 fueron capturados, mientras que cientos de tanques y vehículos fueron destruidos. El camino hacia el Sena y París estaba abierto. El 25 de agosto de 1944, la segunda división blindada francesa del ejército del general Philippe Leclerc, formando parte del tercer ejército de Patton, liberó París, poniendo fin simbólicamente a la batalla de Normandía. La campaña había durado 81 días y tuvo un costo terrible. Los aliados sufrieron 226.000 bajas, unas 36.976 muertes, mientras que las pérdidas alemanas se estiman entre 400.000 y 550.000 hombres, unas 240.000 muertes o heridos y 200.000 capturados, además de decenas de miles de civiles franceses perdieron la vida durante los combates y los bombardeos. Las consecuencias de la victoria aliada en Normandía fueron absolutamente decisivas. Significó el establecimiento de una cabeza de playa firme y un puerto de abastecimiento masivo en Europa Occidental, desde el cual los ejércitos aliados podrían avanzar hacia Alemania, forzando a los alemanes a luchar en una guerra de dos frentes masivos, acelerando enormemente el colapso del Tercer Reich. La batalla demostró una maestría logística y de planificación aliada sin igual, pero también expuso las terribles realidades de la guerra de desgaste. Normandía no solo fue una victoria militar, sino un triunfo de la cooperación internacional y el sacrificio que cambió irrevocablemente el curso de la Segunda Guerra Mundial y con ello la historia del siglo XX. La batalla de Saipan, librada entre el 15 de junio y el 9 de julio de 1944, fue una de las campañas más críticas y brutalmente decisivas del teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Mucho más que una simple lucha por un pedazo de territorio, la conquista de Saipan representó un salto estratégico monumental que colocó a los Estados Unidos en el umbral mismo del Japón metropolitano, proporcionó bases aéreas irreemplazables para los bombardeos,
B-29 Superforce y desencadenó una crisis política en Japón que culminó con la caída del gobierno de Hideki Tojo. La feroz resistencia japonesa, el terrible sufrimiento de la población civil y las enormes bajas en ambos bandos convirtieron a Saipan en un sombrío presagio de la ferocidad que caracterizaría los combates futuros hasta el final de la guerra. El contexto estratégico de la invasión, bautizado como Operación Forager, estaba definido por la impecable estrategia de salto de islas del almirante Chester Nimitz. Tras asegurar las islas Marshall, el siguiente paso lógico en la ruta central hacia Japón eran las Marianas. La captura de Saipan, Tinian y Guam proporcionaría las bases ideales para los B-29, cuyo radio de acción permitiría bombardear por primera vez las ciudades industriales del corazón de Japón. Para los japoneses, Saipan era un territorio de valor incalculable. Consideraban las Marianas parte de su perímetro defensivo interior y su pérdida expondría directamente al archipiélago japonés a los ataques aéreos. El teniente general Yoshitobu Saito, al mando de la guarnición de unos 30.000 soldados, estaba decidido a defender la isla hasta el último hombre, siguiendo la doctrina de resistencia feroz que había caracterizado las campañas anteriores. El desembarco comenzó a las 7 horas del 15 de junio del 44, cuando dos divisiones de Marines, la segunda y la cuarta, bajo el mando del teniente general Holland Smith, asaltaron una playa de 8 kilómetros en el suroeste de la isla. A diferencia de los desembarcos anteriores, la resistencia en la playa fue inmediata y abrumadora. La artillería y morteros japoneses previamente registrados en las zonas de desembarco causaron estragos en las lanchas de desembarco y los vehículos anfibios. Los Marines, enfrentándose a un fuego cruzado mortífero y a un terreno complicado, lograron establecer una precaria cabeza de playa al final del día, pero con 2.000 bajas y una penetración mínima hacia el interior. Lo que siguió fue una lucha de desgaste de 3 semanas a través de un terreno variado y traicionero, desde las llanuras costeras y los campos de caña de azúcar alrededor de Garapan y Charancanao hasta las escarpadas colinas del centro y el norte de la isla, como el monte Papuchau, el punto más alto de la isla que ofrecía una observación dominante, y la meseta de Kakman. Los defensores japoneses no se limitaron a defender la playa, se retiraron a un elaborado sistema de cuevas, búnkers de hormigón y posiciones fortificadas interconectadas, desde donde podían hostigar cada avance aliado con fuego de ametralladora, mortero y francotiradores. Cada posición tenía que ser reducida con lanzallamas, granadas y cargas de demolición en combates cuerpo a cuerpo brutales y a muy corta distancia. El punto de inflexión de la batalla, tanto militar como psicológica, ocurrió entre el 7 y 9 de julio. Con sus fuerzas diezmadas y acorraladas en el extremo norte de la isla, el general Saito, junto con el comandante naval, el vicealmirante Chuichi Nagumo, el excomandante de la flota de Pearl Harbor, organizó un último y desesperado ataque a Banzai. En la madrugada del 7 de julio, alrededor de 4.000 soldados japoneses, muchos de ellos heridos y armados solo con bayonetas o explosivos improvisados, cargaron en una oleada humana contra la línea del primer y segundo batallón del 105 Ejército de Infantería estadounidense. La carga masiva y fanática logró penetrar a las líneas frontales y causó 650 bajas estadounidenses en una de las acciones más sangrientas de la campaña del Pacífico, pero finalmente fue contenida y aniquilada por el fuego concentrado de artillería, ametralladoras y rifles. Simultáneamente se desarrolló una tragedia humana de proporciones escalofriantes. A la población civil japonesa y de las islas, unas 20.000 personas, se les había dicho a través de la propaganda militar que los soldados estadounidenses eran bárbaros, que los torturarían y matarían si eran capturados. Aterrorizados y atrapados entre el ejército, cientos de familias se suicidaron arrojándose desde los altos acantilados de Marpee Point, en el extremo norte de la isla, a pesar de las súplicas de rendición de los estadounidenses mediante altavoces. Estas imágenes, capturadas por fotógrafos y cámaras, se convirtieron en un poderoso símbolo de la desesperación y el adoctrinamiento que caracterizaría el final de la guerra. La batalla fue declarada oficialmente terminada el 9 de julio de 1944. De los 30.000 defensores japoneses, solo unos pocos cientos fueron capturados y el resto murió luchando o por suicidio. Las bajas estadounidenses fueron igualmente altas, 3.126 muertos y 13.160 heridos. Las consecuencias estratégicas fueron inmediatas y profundas. La caída de Saipan conmocionó al liderazgo japonés hasta el núcleo. El primer ministro Hideki Tojo y todo su gabinete se vieron obligados a dimitir el 18 de julio, un reconocimiento tácito de que la guerra estaba perdida. Operacionalmente, la victoria permitió la inmediata construcción de aeródromos desde los cuales los
los B-29 iniciarían los devastadores bombardeos sobre el Japón metropolitano. La batalla también aseguró la victoria aliada en la simultánea batalla del mar de Filipinas, ocurrida entre el 19 y el 20 de junio, ya que los aviones japoneses que intentaban atacar la flota de invasión partían desde bases en las Marianas, que pronto caerían en manos estadounidenses. Saipan fue por lo tanto el golpe maestro que quebró tanto el perímetro defensivo exterior de Japón como la voluntad de su gobierno para continuar en la guerra, aunque la lucha más feroz aún estaba por venir. Desarrollada entre el 22 de junio y el 19 de agosto de 1944 en el frente bielorruso, fue la mayor y más devastadora ofensiva soviética de toda la Segunda Guerra Mundial. Una campaña de aniquilación tan colosal en su escala y consecuencias que destrozó por completo al grupo de ejército centro-alemán y llevó al ejército rojo desde las puertas de Moscú hasta las afueras de Varsovia en menos de 2 meses, cambiando irreversiblemente el curso de la guerra en el este. Nombrada en honor al general Georgiano Piotr Bagration, héroe de las guerras napoleónicas, esta operación fue la pieza central del golpe de 10 extremistas, una serie coordinada de ofensivas soviéticas a lo largo de todo el frente oriental, y demostró la madurez aplastante del arte operacional soviético, combinando maestría en el engaño, concentración abrumadora de fuerza y movimientos de pinza profundos que cercaron y destruyeron ejércitos enteros. El contexto estratégico era de oportunidad única para la URSS. El alto mando alemán, convencido por la exitosa campaña de decepción soviética de que el próximo golpe principal caería en Ucrania contra el grupo de ejércitos norte de Ucrania, había debilitado críticamente al grupo de ejércitos centro al transferir varias de sus divisiones Panzer al sur. Lo que quedó en Bielorrusia fue una fuerza estática, mal equipada y desplegada en posiciones sobreextendidas y vulnerables, con sus flancos apoyados en pantanos intransitables de Piprets, que los alemanes consideraban una barrera infranqueable. Los soviéticos, bajo la planificación de los mariscales George Zhukov y Alexander Vasilevsky, decidieron explotar precisamente esta percepción errónea. La ofensiva se inició deliberadamente en el tercer aniversario de la invasión alemana a la Unión Soviética, el 22 de junio de 1944, con un significado simbólico inconfundible, precedida por un masivo bombardeo de artillería de una intensidad sin precedentes y por intentos de ataques de partisanos soviéticos, 140.000 operando detrás de las líneas, que volaron miles de vías ferroviarias y líneas de comunicación. El primer frente soviético, el primer frente báltico, sumado al tercer frente bielorruso, se abalanzó sobre Vitebsk, cercando y aniquilando a 5 divisiones alemanas en 3 días. Al sur, el primer frente bielorruso del mariscal Konstantin Rokovetsky atacó hacia Bobrutsk, un movimiento que los alemanes consideraban imposible a través de los pantanos, y destruyó por completo al noveno ejército alemán en una de las mayores matanzas de la campaña. El avance soviético fue imparable. La doctrina de Blitzkrieg alemana fue superada y devuelta con intereses por la profundidad operacional soviética. Mientras la infantería alemana era fijada en sus posiciones, los cuerpos de tanques de guardias soviéticos explotaban las brechas, avanzando decenas de kilómetros por día, rodeando enormes bolsas de tropas alemanas y dejando a las unidades de primera línea sin rutas de escape ni suministros. Ciudades clave como Vitebsk, Orsha, Mogiliev y Bobrutsk cayeron en rápida sucesión. La capital de Bielorrusia, Minsk, fue librada el 3 de julio, cercando a unos 100.000 soldados de la 4ª División del ejército alemán al este de la ciudad, con lo que se conoció como la Caldera de Minsk. La fase final de la operación vio al ejército rojo explotar su éxito más allá de la frontera de la Unión Soviética. Los frentes soviéticos barrieron Lituania, llegando al Golfo de Riga y aislando al grupo de ejércitos norte en Curlandia. Al sur, cruzaron el río Bug y entraron en Polonia, llegando a las fuerzas de Varsovia a finales de julio y estableciéndose cabezas de puente en el río Vístula. El avance solo se detuvo finalmente por la vasta extensión de las líneas de suministro soviéticas, que estaban al límite absoluto, y por un contraataque panzer alemán concentrado cerca de Varsovia, que estabilizó temporalmente el frente. Las pérdidas alemanas fueron de una escala apocalíptica, las peores de su historia militar. Se estima que el grupo de ejército centro perdió entre 400.000 y 550.000 hombres, muertos, heridos y capturados, de una fuerza inicial de unos 800.000 soldados. Unos 150.000 fueron
capturados solo en las grandes bolsas de Bishkek, Burutsk y Minsk, y de los 57.000 prisioneros marchados por las calles de Moscú el 17 de julio, la mayoría moriría en cautiverio. Se perdieron 28 divisiones completas y otras 50 sufrieron pérdidas del 50 al 70%. El frente alemán en el este se colapsó, creando una brecha de 400 kilómetros de ancho que no pudo ser sellada. Las consecuencias de Bagration fueron estratégicamente decisivas. La ofensiva no solo liberó toda Bielorrusia y gran parte de Lituania, sino que llevó al Ejército Rojo a las puertas de Polonia y Prusia Oriental, acortando la distancia a Berlín. La catástrofe obligó a Alemania a desviar fuerzas críticas del frente occidental, donde los aliados acababan de establecerse en Normandía y de Ucrania, facilitando avances aliados en todos los frentes. Políticamente, el rápido avance soviético hasta Varsovia precipitó el alzamiento de Varsovia, del 1 al 2 de octubre del 44, donde el Ejército Rojo, por razones políticas, se detuvo deliberadamente en la Vístula y permitió que los alemanes destruyeran la resistencia polaca leal al gobierno del exilio en Londres. Militarmente, la operación Bagration fue la demostración final de la superioridad del arte operacional soviético y el golpe de gracia de que la Wehrmacht nunca se recuperó, asegurando que la victoria final en Europa sería soviética, o en esencia la venganza perfecta por los desastres soviéticos del 41 y la campaña más exitosa de la Segunda Guerra Mundial. La batalla de One, librada entre el 21 de julio y el 10 de agosto de 1944, fue la operación de reconquista por parte de los Estados Unidos de un territorio estadounidense ocupado por Japón desde el 10 de diciembre de 1941, un componente crucial de la campaña de las Islas Marianas, que junto con las batallas de Saipan y Tinian quebró el perímetro defensivo interior del Imperio japonés y proporcionó bases aéreas irreemplazables para los bombarderos B-29. Más que una mera operación militar, la lucha por One tuvo un profundo significado simbólico para Estados Unidos, ya que se trataba de recuperar un suelo propio perdido en los humillantes primeros meses de la guerra. Para los japoneses, que defendieron la isla con la tenacidad desesperada característica de esta fase del conflicto, transformando su paisaje tropical en un infierno de fuego y resistencia fanática, el contexto estratégico de la invasión estaba íntimamente ligado a la campaña de las Marianas. Tras la captura de Saipan en julio de 1944, el siguiente objetivo lógico era Guam, la isla más grande y meridional del archipiélago. Su valor era inmenso. Sus puertos de aguas profundas podían albergar la flota de invasión aliada y sus terrenos planos eran ideales para construir múltiples aeródromos para los B-29. Para los japoneses, bajo el mando del teniente general Takeshi Takashina, Guam representaba un bastión clave en la línea defensiva absoluta. Su pérdida, sumada a la de Saipan, dejaría el corazón de Japón al alcance de los bombarderos estadounidenses. La guarnición japonesa, compuesta por aproximadamente 18.500 soldados de la División 29 de Infantería y otras unidades, así como unos 5.000 trabajadores navales y coreanos, habían pasado 2 años y medio fortificando meticulosamente la isla, construyendo una red de búnkers de hormigón, cuevas interconectadas, posiciones de artillería bien camufladas y extensos campos de minas, especialmente en las playas de desembarco previstas. El plan estadounidense, a cargo del tercer cuerpo anfibio del mayor general Roy Geiger, involucró un bombardero preliminar prolongado y extremadamente intenso. Durante unos 13 días consecutivos, buques de guerra de la quinta flota del almirante Raymond Spruance, incluidos acorazados, cruceros y destructores, saturaron las defensas costeras japonesas con más de 28.000 proyectiles. Simultáneamente, aviones basados en portaaviones y luego Saipan realizaron incursiones constantes. A pesar de esta preparación sin precedentes, muchos de los fortines bien camuflados y las posiciones en cuevas sobrevivieron intactos. El asalto anfibio comenzó en la mañana del 21 de julio de 1944. La tercera división de Marines del mayor general Ellen Turnek desembarcó en la playa norte de Asan, mientras que la primera brigada de Marines provisional del brigadier general Lemuel C. Sharper Jr. lo hacía más al sur en la playa de Agata. El desembarco fue caótico y costoso. Aunque la resistencia inicial en la playa fue suprimida, los Marines pronto se encontraron empujados contra dos cerros dominantes, el monte Alifán en el sur y las colinas de Chonitoch Cliff y Fonte en el norte. Desde las alturas, los defensores japoneses infligieron fuertes bajas con fuego de mortero, artillería y ametralladoras perfectamente registrados. Los tanques anfibios Duke y los reactores LBTS fueron particularmente vulnerables al fuego directo de la artillería oculta. La lucha se caracterizó por avances lentos y metódicos a través de una densa jungla y terrenos
escarpados. Los Marines, apoyados por la artillería naval y los cañones autopropulsados del ejército, tuvieron que reducir cada posición una por una con lanzallamas, cargas de munición y granadas. La batalla por la cresta Fonte y el monte Alifán fue especialmente feroz, con combates cuerpo a cuerpo y múltiples contraataques japoneses. Entre el 25 al 26 de julio, los japoneses lanzaron su contraofensiva más grande, concentrando sus fuerzas restantes. El general Takashina, quien murió en esta acción, ordenó un ataque nocturno masivo contra las posiciones del tercer cuerpo de Marines cerca de Fonte. La lucha fue desesperada y confusa, pero los Marines, apoyados por el fuego de iluminación de barcos y la artillería, repelieron el asalto, aniquilando a cientos de soldados japoneses y quebrando efectivamente la capacidad ofensiva organizada del enemigo. Tras el fracaso del contraataque, las fuerzas estadounidenses, ahora reforzadas por la División de Infantería del Ejército número 77, iniciaron la fase de limpieza final. El avance se dividió en dos direcciones, una hacia el norte para asegurar el resto de la isla principal y la otra hacia el sur de la península de Orote, donde se encontraba el antiguo campo de aviación marino y los últimos reductos organizados japoneses. La península de Orote fue finalmente asegurada el 29 de julio. La lucha luego se trasladó al extremo norte de la isla, hacia el acantilado de Matawak y la meseta de Patty Point, donde los últimos defensores japoneses se atrincheraron en cuevas y barrancos. La resistencia organizada cesó oficialmente el 10 de agosto de 1944, aunque pequeños grupos de soldados japoneses continuaron escondidos en la jungla durante años después, incluso creyeron que la guerra todavía continuaba. Las pérdidas fueron significativas. Los estadounidenses sufrieron alrededor de 1.700 muertes y 6.000 heridos. Las pérdidas japonesas fueron catastróficas. De la guarnición de 18.500 soldados, inicialmente solo unos 485 fueron hechos prisioneros durante la batalla. El resto murió en combate o por suicidio. La victoria tuvo consecuencias estratégicas militares inmediatas. Guam se transformó rápidamente en una gigantesca base de operaciones. Los ingenieros de la Marina construyeron 5 grandes aeródromos, desde los cuales los B-29 despegarían para bombardear Japón, y el puerto de Apra se convirtió en un centro logístico crucial para la flota del Pacífico. Simbólicamente, la reconquista de Guam fue un poderoso estímulo para la moral estadounidense, un recordatorio tangible de que la marea de la guerra había cambiado irrevocablemente y de que cada pedazo de territorio perdido estaba siendo recuperado en el camino hacia la victoria final. El levantamiento de Varsovia, librado entre el 1 de agosto y el 2 de octubre de 1944, fue el mayor acto de resistencia civil y militar contra la ocupación nazi en la Europa ocupada, y una tragedia nacional de proporciones épicas para Polonia, que encapsuló no solo la lucha desesperada por la libertad, sino también la traición geopolítica que definiría el destino de Europa Central en la posguerra. Este levantamiento, iniciado por el Ejército Nacional Polaco, también conocido como AK, leal al gobierno polaco en el exilio en Londres, no fue un acto espontáneo de desesperación, sino una operación militar meticulosamente planeada denominada Operación Tempestata, cuyo objetivo estratégico era liberar la capital polaca de las fuerzas alemanas justo antes de la llegada del Ejército Rojo soviético, para así poder recibir a los libertadores soviéticos como anfitriones soberanos y reafirmar la legitimidad del gobierno polaco legítimo, evitando la imposición de un régimen títere comunista. El momento del levantamiento fue elegido con precisión crítica. A finales de julio de 1944, la ofensiva soviética Operación Bagration avanzaba imparablemente hacia el oeste, llegando a las afueras de Varsovia, en el distrito de Praga, al otro lado del río Vístula. Las transmisiones de radio soviéticas emitían llamamientos constantes a la población de Varsovia para que se alzara en armas. Convencidos de que el Ejército Rojo cruzaría el río para tomar la ciudad inminentemente, el comandante del AK, el general Tadeusz Komorowski, con la autorización del gobierno del exilio, dio la orden de comenzar la lucha a las 17 horas del 1 de agosto de 1944. Esta hora se conoció como la hora W. Los primeros días del levantamiento fueron un optimismo cauteloso. Cerca de 50.000 combatientes del AK, en su mayoría jóvenes mal armados, tenían armas para unas 2.500, 3.000 personas para los primeros días de combate. Apoyados por toda la población civil, lograron sorprender
a los alemanes y capturar grandes sectores de la ciudad, incluyendo distritos claves como el Soremitz-Politz y la Ciudad Vieja. Sin embargo, fracasaron en tomar puntos estratégicos vitales como los puestos y los puentes sobre el Vístula, en los aeródromos y las sedes de la Gestapo y las SS. Este fracaso inicial permitió a los alemanes reorganizarse y traer refuerzos masivos, incluyendo unidades de castigo dirigidas por criminales y colaboradores como la Brigada SS Rona del brigadier Brunick Kaminsky y la Brigada de Asalto, compuesta por criminales convictos conocidos por su sadismo y brutalidad extrema. Lo que siguió fue una de las campañas de contrainsurgencia más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler, furioso, ordenó que la ciudad fuera borrada de la faz de la tierra y que todos los civiles fueran ejecutados. Las fuerzas alemanas implementaron esta orden con precisión metódica. Avanzaron casa por casa, volando edificios enteros con habitantes dentro, utilizando lanzallamas y vehículos blindados especiales. Las masacres civiles fueron generalizadas y sistemáticas, siendo la más infame la matanza de Wola, donde entre los días 5 y 7 de agosto unidades bajo el mando de Rechnerfahrt asesinaron entre 40.000 y 50.000 hombres, mujeres y niños en una orgía de violencia calculada diseñada para aterrorizar la ciudad hasta la sumisión. Mientras la ciudad se desangraba, la actitud del Ejército Rojo, acampando a pocos cientos de metros al otro lado del Vístula, se convirtió en el elemento más controvertido y políticamente decisivo del levantamiento. A pesar de las súplicas desesperadas de los polacos, las fuerzas soviéticas detuvieron deliberadamente su avance. No ofrecieron apoyo aéreo significativo, rechazaron permitir que los aviones aliados occidentales que realizaban lanzamientos de suministros de Italia utilizaran sus bases, obligándolos a realizar viajes de ida y vuelta extremadamente peligrosos, y lo más condenatorio, se negaron a lanzar su propio asalto para cruzar el Vístula y vincularse con los insurgentes hasta que fue demasiado tarde. Esta pasividad no fue accidental, fue una decisión política calculada por Joseph Stalin, quien veía al gobierno nacionalista que se encontraba en Londres como un obstáculo para su plan de imponer un gobierno comunista títere en Polonia de posguerra. Permitir que los nazis destruyeran a la élite política y militar polaca no comunista le convenía perfectamente. Aislados y abandonados, los insurgentes del AK y la población civil de Varsovia lucharon durante 3 días en condiciones cada vez más infernales. La ciudad se convirtió en un paisaje lunar de escombros, sin agua, electricidad ni alimentos adecuados. Los combatientes se movían a través de alcantarillas para mantener las líneas de comunicación entre los distritos aislados, un esfuerzo heroico pero costoso. Los limitados lanzamientos aéreos occidentales fueron insuficientes y muchos cayeron en manos alemanas. El 2 de octubre de 44, con municiones agotadas, sin esperanza de auxilio y para evitar una aniquilación total, el general Komorowski se vio obligado a firmar un acta de rendición. Los términos negociados con von den Bach concebían a los combatientes de la AK el estatus de prisionero de guerra, según la Convención de Ginebra, una concesión rara de los alemanes que pretendían evitar una lucha hasta el final. Aproximadamente 15.000 insurgentes fueron enviados a campos de prisioneros de guerra. Sin embargo, para la ciudad insurgente la victoria fue apocalíptica. Las bajas polacas ascendieron a unas 200.000 muertes, en su mayoría civiles masacrados, y la ciudad fue sistemáticamente destruida por equipos de demolición alemanas tras el levantamiento, cumpliendo la orden de Hitler. El 85% de Varsovia fue reducida a escombros. Las consecuencias del levantamiento de Varsovia resonaron profundamente. Fue una derrota militar cataclísmica para el AK y el gobierno en el exilio, asegurando que la Polonia de posguerra cayera bajo la influencia soviética. Se convirtió en un símbolo eterno del heroísmo nacional polaco y de la tradición aliada, una herida en la conciencia occidental y un presagio sombrío de la Guerra Fría que se avecinaba. La lucha demostró el increíble coraje del espíritu humano, pero también la despiadada realidad de la política de poder internacional, donde los ideales a menudo se sacrifican en el altar de la realpolitik. La operación Market Garden, llevada a cabo entre el 17 y el 25 de septiembre de 1944, fue una de las operaciones más audaces, ambiciosas y finalmente fallidas emprendidas por los aliados en el frente occidental de la Segunda Guerra Mundial. Concebida como un golpe de audacia para terminar la guerra para la Navidad del 44, la operación combinó la mayor operación aerotransportada de la historia con un rápido avance blindado terrestre con el objetivo estratégico de cruzar el Rin, la última gran barrera natural en el camino hacia Alemania, y flanquear la línea Siegfried, abriendo así la llanura del Ruhr, el corazón industrial del Reich, a un avance aliado imparable. Sin embargo, lo que se planeó como un atrevido movimiento de jaque mate se convirtió en un costoso fracaso debido a una combinación de exceso de confianza aliado, una formidable resistencia alemana inesperada y una serie de fallos críticos en inteligencia, planificación y la ejecución. El arquitecto principal del plan fue el mariscal de campo británico
Bernard Montgomery, comandante del 21 Grupo de Ejércitos. Tras el rápido avance desde Normandía, Montgomery argumentó que un esfuerzo estrecho y concentrado en el norte, en lugar de un avance de frente amplio favorecido por el general estadounidense Eisenhower, podría lograr una ruptura decisiva. El plan era aparentemente simple: 3 divisiones aerotransportadas, la 101 y la 82 estadounidenses y la primera aerotransportada británica, junto con la primera brigada independiente de paracaidistas polacos, serían lanzadas en una alfombra a lo largo de una sola carretera en los Países Bajos, ocupados para capturar una serie de puentes clave sobre los ríos y canales que conducían el río Rin. Simultáneamente, el 30 Cuerpo Británico del teniente general Brian Horrocks, encabezado por la Guardia Blindada, avanzaría por esa misma carretera, la carretera 69, apodada posteriormente como el Corredor, liberando a las fuerzas aerotransportadas y cruzando los puentes capturados hasta llegar al objetivo final, el puente sobre el Bajo Rin en Arnhem, el último salto antes de Alemania. La operación comenzó el 17 de septiembre de 1944 con un espectacular despliegue de 1.500 transportes y 500 planeadores, el mayor armado aéreo jamás visto. Inicialmente la operación pareció un éxito rotundo. Las divisiones 101 y 82 capturaron la mayoría de sus objetivos al sur, incluidos los puentes en Beigelt y Grape. Sin embargo, el puente de Somme fue volado por los alemanes antes de que la 101 pudiera asegurarlo, causando un retraso crítico. Más al norte, la 82 logró capturar el impresionante puente de Nijmegen sobre el río Wald, pero solo tras una de las acciones más heroicas de la campaña, un desesperado asalto anfibio a través del río por parte de la 504 Regimiento de Infantería de Paracaidistas en frágiles botes de asalto, fuego intenso, pero fue en el objetivo más septentrional y crucial, el Arnhem, donde el plan se desmoronó por completo. Una serie de errores catastróficos condenaron a la primera división aerotransportada británica del mayor general Roy Curac desde el principio. Primero, falla de inteligencia. La inteligencia aliada ignoró o restó importancia a los informes de resistencia holandesa que indicaban la presencia de 2 divisiones Panzer SS de Elite, la 9ª SS Panzer División y la número 10 SS Panzer División Frunberg, que se estaban reorganizando y reabasteciendo precisamente en la zona de Arnhem. Estas fuerzas veteranas, equipadas con tanques y vehículos blindados, eran muy superiores a los paracaidistas ligeramente armados. 2. Zonas de aterrizaje distantes. Debido a preocupaciones sobre la defensa antiaérea, los planeadores y paracaidistas fueron lanzados a 11 kilómetros del puente Arnhem, en lugar que se lanzaran directamente sobre él. Esto dio a los alemanes un tiempo crucial para reaccionar y bloquear los avances. 3. Problemas de radio. Las radios de la división no funcionaron en terreno boscoso y urbano, dejando a las unidades aisladas y al cuartel general sin una imagen clara de la batalla, lo que imposibilitó la coordinación. Solo una pequeña fuerza de la 2ª Batallón de Paracaidistas del teniente general John Frost logró abrirse camino hasta el extremo norte del puente Arnhem y asegurarlo, pero quedó completamente aislada y rodeada. Durante 3 días y 4 noches, los hombres de Frost resistieron contra ataques abrumadores de tanques, infantería y artillería, pero no pudieron evitar que los alemanes controlaran el extremo sur del puente. Mientras tanto, el avance del 30 Cuerpo por la única carretera fue mucho más lento de lo previsto. La carretera elevada resultó ser un embudo fácil de defender. Los alemanes, recuperándose rápidamente de la sorpresa inicial bajo el enérgico mando del mariscal de campo Walter Model, lanzaron constantes contraataques para cortar el corredor y aislar al 30 Cuerpo, además de hostigar sus columnas de suministro. Cada corte requería que las divisiones aerotransportadas despejaran el camino nuevamente y causando retrasos fatales. Para el 25 de septiembre la situación en Arnhem era insostenible. Los paracaidistas británicos y polacos, acorralados en un pequeño perímetro en Westerbeek, al oeste del puente, estaban agotados, sin alimentos, municiones y con miles de heridos. El puente de Arnhem nunca fue capturado y el 30 Cuerpo no pudo llegar. La orden de retirada fue dada. En la noche del 25 de septiembre al 26, unos 2.400 soldados agotados lograron escapar a través del Rin hacia las líneas aliadas bajo la protección de la oscuridad y una pantalla de infantería polaca. De los 10.000 hombres que habían sido lanzados en Arnhem, solo 2.163 lograron escapar. Unos 1.485 habían muerto y otros 6.000, la mayoría heridos, fueron capturados. Market Garden fue un fracaso estratégico. Los aliados no cruzaron el río Rin, la guerra no terminó en el 44 y se perdieron valiosos esfuerzos aerotransportados de élite. Las pérdidas aliadas ascendieron entre 15.000 a 17.000 hombres. Los Países Bajos septentrionales, incluida la famosa isla entre los ríos, quedaron en manos alemanas
semanas y sufrieron un invierno de hambre terrible. Sin embargo, la operación se convirtió en un poderoso símbolo de coraje y sacrificio, inmortalizándose en la famosa frase "un puente demasiado lejano". La derrota obligó a los aliados a adoptar una estrategia de desgaste más conservadora, asegurando que la guerra continuaría bien entrado el año de 1945. Fue un recordatorio sombrío de que a finales de 1944 la Wehrmacht, aún herida, seguía siendo un enemigo extremadamente peligroso y capaz. La batalla del Golfo de Leyte, librada entre el 23 y el 26 de octubre de 1944 en las aguas que rodean la isla filipina de Leyte, no solo fue una confrontación, sino una serie de enfrentamientos navales interconectados que constituyen por su extensión y complejidad la batalla naval más grande de la historia de la humanidad. Este choque colosal que enfrentó a la flota estadounidense con una abrumadora superioridad numérica y tecnológica contra los últimos recursos de la Armada Imperial Japonesa, movilizada en un plan desesperado y complejo, marcó la aniquilación definitiva del poder naval japonés como fuerza ofensiva y el punto de entrada de los Estados Unidos en las Filipinas. El contexto estratégico de la batalla fue el desembarco anfibio estadounidense en la isla de Leyte el 20 de octubre de 1944, el primer paso en la campaña para la reconquista de las Filipinas. Para Japón, la pérdida del archipiélago sería catastrófica, ya que cortaría sus líneas de suministro marítimo con los recursos del sudeste asiático, sobre todo petróleo, caucho y estaño. Ante la amenaza existencial, la Armada Imperial Japonesa activó el plan Shōgō, también conocido como Operación Victoria, una última estrategia sumamente audaz que implicaba el sacrificio de casi toda su flota restante para destruir la fuerza de invasión estadounidense en las playas de Leyte. El plan era intrincado y dependía de una precisa coordinación y del engaño. Primero, Fuerza Norte, también conocida como Señuelo, al mando del almirante Shisaburo Osawa, consistía en los últimos 4 portaaviones japoneses prácticamente vacíos de aviones y pilotos experimentados. Su misión era atraer lejos de Leyte a la poderosa tercera flota estadounidense del almirante William Halsey, que proporcionaba la cobertura de portaaviones rápidos, dejando así desprotegidos los desembarcos. 2. Fuerzas de ataque central y sur. Una vez Halsey fuera distraído, 2 poderosas flotas de acorazados y cruceros que carecían de cobertura aérea propia convergerían desde el oeste para aniquilar a la séptima flota estadounidense del vicealmirante Thomas Kincaid, que proporcionaba el apoyo anfibio con sus portaaviones de escolta y acorazados antiguos. La batalla se desarrolló en 4 encuentros principales casi simultáneos. Primero, la batalla del mar de Shibuyan, el 24 de octubre. La fuerza central del almirante Takeo Kurita, incluidos los gigantescos acorazados Yamato y Musashi, fue detectada y atacada por los aviones de la tercera flota de Halsey mientras cruzaba el mar de Shibuyan. Los ataques aéreos se encontraban en el Musashi, que recibió impactos de 19 torpedos y 17 bombas antes de hundirse. Kurita, creyendo que había sufrido más daños de los reales, dio inicialmente la vuelta, pero luego, siguiendo órdenes, reanudó su avance. Mientras tanto, Halsey recibió informes de la fuerza norte de Osawa. Mordiendo el anzuelo por completo y creyendo que la fuerza central estaba derrotada, Halsey decidió lanzar toda su tercera flota hacia el norte para destruir los portaaviones japoneses, dejando desprotegido el estrecho de San Bernardino, la ruta de acceso directo a las playas de Leyte. Segundo, la batalla del estrecho de Surigai, entre el 24 y el 25 de octubre. La fuerza sur del almirante Yoshi Nishimura intentó cruzar el estrecho de Surigai para atacar por el sur. Lo que encontró fue una trampa clásica tendida por la séptima flota de Kincaid. Los estadounidenses ejecutaron la última cruzada de la T de la historia naval. Una línea de acorazados, algunos de los cuales habían sido rescatados del fondo de Pearl Harbor, cruzó la proa de la columna japonesa, cañoneándola con sus poderosos armamentos principales, mientras que lanchas, torpederas y destructores hostigaban sus flancos. La flota de Nishimura fue aniquilada casi por completo. Tercero, la batalla de Samar, el 25 de octubre. Este fue el episodio más dramático y crítico de la batalla. Mientras Halsey perseguía el señuelo al norte, la fuerza central de Kurita emergió inesperadamente a través del desprotegido estrecho de San Bernardino y se topó con un grupo de portaaviones de escolta estadounidenses y sus destructores de escolta, la Taffy 3 del contraalmirante Clifton Sprague. Era un enfrentamiento increíblemente desigual. Los acorazados y cruceros pesados japoneses contra pequeños portaaviones lentos y destructores. Lo que siguió fue un acto de heroísmo y sacrificio sin parangón. Los destructores y los destructores de escolta estadounidenses, como el USS Johnston, lanzaron cargas de torpedos suicidas contra los buques japoneses, mientras que los aviones
portaaviones de los portaaviones de escolta atacaban con todo lo disponible, incluso ametrallando las superestructuras. La ferocidad y la confusión del ataque convencieron a Kurita de que se enfrentaban a la poderosa tercera flota de Halsey. Tras horas de combate caótico y tras infligir graves daños a la Taffy 3, Kurita, desconcertado y con sus fuerzas dispersas, tomó la sorprendente decisión de retirarse, abandonando su misión de destruir la fuerza de invasión. Este acto salvó a las tropas en las playas de Leyte de un bombardeo naval masivo. Cuarto, la batalla de Cabo Engaño, 25 de octubre. Al norte, Halsey localizó y atacó la fuerza norte de Osawa, hundiendo los 4 portaaviones japoneses, incluido el Suikaku, el último veterano del ataque a Pearl Harbor. Sin embargo, esta victoria táctica se vio empañada por la crítica situación de Samara, solo tras recibir desesperadas peticiones de ayuda de Kinkai y una famosa comunicación directa del almirante Nimitz. El mundo se maravilla. Halsey envió parte de su flota de regreso al sur, llegando demasiado tarde para intervenir en la batalla de Samara. Las consecuencias de la batalla del Golfo de Leyte fueron absolutas. La Armada Imperial japonesa dejó de existir como una flota de combate coherente. Perdió 4 portaaviones, 3 acorazados, 10 cruceros y 10 destructores. Las pérdidas estadounidenses, aunque significativas, un portaaviones ligero, 2 portaaviones de escolta, 2 destructores y un destructor de escolta, fueron en todo asumibles para el poderío industrial estadounidense. Estratégicamente, la victoria aseguró la cabeza de playas de Leyte y abrió el camino para la reconquista de Filipinas. Además, la batalla vio el primer uso organizado de los ataques kamikaze, un acto de desesperación que se convertiría en un siniestro sello de la fase final de la guerra. El Golfo de Leyte fue el funeral de la Marina japonesa y la confirmación de que el dominio naval estadounidense en el Pacífico era total e incontestable. La batalla de las Ardenas, librada entre el 16 de diciembre de 1944 y el 25 de enero de 1945 en las densas y nevadas colinas de Bélgica y Luxemburgo, fue la última gran ofensiva de la Alemania nazi en el frente occidental durante la Segunda Guerra Mundial y la batalla más grande y sangrienta en la que luchó el ejército de los Estados Unidos. Concebida por Adolf Hitler como una operación audaz y desesperada para repetir el éxito de la campaña de 1940, la ofensiva bautizada como Operación Guardia en el Rin y posteriormente Operación Niebla Otoñal, buscaba dividir en 2 a los ejércitos aliados, capturar el vital puerto de Amberes y forzar a una paz negociada en el oeste permitiría a Alemania concentrar todas sus fuerzas en la lucha contra la Unión Soviética. Sin embargo, lo que se planeó como un golpe de audacia que cambiaría el curso de la guerra se convirtió en un costoso fracaso que agotó las últimas reservas de la Wehrmacht y aceleró el colapso final del Tercer Reich. El contexto de la ofensiva se encontraba en la desesperación estratégica de Hitler a finales del 44. Los aliados occidentales, tras la liberación de Francia, se encontraban estancados en la frontera alemana con líneas de suministro sobreextendidas. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt fue nombrado comandante nominal, pero la planificación real fue dirigida íntegramente por Hitler, quien reunió en secreto una formidable fuerza de ataque, 3 ejércitos compuestos por las últimas reservas blindadas y de infantería de Alemania, incluyendo la Sexta División Panzer SS y la Quinta División Panzer, equipadas con los nuevos y poderosos tanques Pantera y Tiger II. La ofensiva se lanzó contra un sector del frente defendido de manera ligera por 4 divisiones estadounidenses, algunas inexpertas y otras exhaustas, en un terreno boscoso considerado poco propicio para una ofensiva blindada de gran escala. La ofensiva comenzó al amanecer del 16 de diciembre del 44, precedida por un breve pero intenso bombardeo de artillería y por la infiltración de comandos alemanes disfrazados con uniformes estadounidenses bajo el mando del coronel Otto Stornik, cuya misión era sembrar la confusión detrás de las líneas enemigas. El ataque principal, liderado por el sexto ejército Panzer SS del general Seth Dietrich, se estrelló contra el norte del saliente con el objetivo de cruzar el río Mosa y dirigirse hacia Amberes. Sin embargo, encontró una feroz resistencia inesperada en puntos claves como el Semborg-Reich y de manera crucial en la pequeña ciudad de Sandvik, un nudo de comunicaciones vital que fue defendido tenazmente por unidades estadounidenses, retrasando críticamente el avance alemán. El éxito alemán más significativo se produjo en el sector central, donde el quinto ejército Panzer del general Hasso von Manteuff logró una profunda penetración, rodeando y aniquilando a regimientos estadounidenses. Las puntas de lanza Panzer se dirigieron hacia el Mosa. Su avance creó un profundo saliente en el frente aliado que dio nombre a la batalla de El Bulto. El punto más crítico de la crisis aliada se desarrolló alrededor del cruce de carreteras de Bastogne, otra ciudad
era de importancia estratégica. La 101 División Aerotransportada estadounidense, junto con los elementos de la 10 División Blindada y de Artillería, fue rodeada rápidamente en la ciudad. Cuando los alemanes exigieron su rendición el 22 de diciembre, el general de brigada Anthony McLuff respondió con una sola y ahora legendaria palabra: cerraduras o tonterías en su traducción. La defensa de Bastogne se convirtió en un símbolo de la tenacidad estadounidense, inmovilizando fuerzas alemanas cruciales y desbaratando su calendario ofensivo. La respuesta aliada, inicialmente desorganizada por la sorpresa, se coordinó rápidamente bajo el mando supremo del general Eisenhower. Refuerzos fueron enviados urgentemente a los flancos del saliente y el tercer ejército del general George Patton ejecutó una notable maniobra, girando 90 grados hacia el norte y atacando el flanco sur del saliente para aliviar Bastogne, lo que se logró el 26 de diciembre. El clima, que inicialmente había favorecido a los alemanes al mantener en tierra a la abrumadora superioridad aérea aliada, despejó a finales de diciembre, permitiendo que los cazabombarderos aliados diezmaran las columnas de suministro y los tanques alemanes. La ofensiva alemana se agotó a principios de enero del 45, habiendo fallado en alcanzar el río Mosa y mucho menos Amberes. El 3 de enero, los aliados lanzaron su contraofensiva general, atacando el saliente desde el norte, el primer ejército de Corny Hodge, y el sur, el tercer ejército de Patton, en un movimiento de tenaza. Los combates fueron extremadamente duros en el gélido invierno, pero las fuerzas alemanas, cortas de combustible y municiones, fueron empujadas lentamente hacia atrás. Para el 16 de enero, las fuerzas de Patton y Hodge se lanzaron en Hodge Relief, y para el 25 de enero, el frente había sido esencialmente restablecido a su posición anterior al 16 de diciembre. La batalla había terminado. Las consecuencias fueron catastróficas para Alemania. Perdió entre 80.000 y 100.000 hombres, entre muertos, heridos o capturados, junto con un aproximado de 800 tanques y 1.000 aviones, recursos irreemplazables que habían sido vitales para la defensa del propio territorio alemán. Las pérdidas estadounidenses fueron más altas de su campaña en el este, aproximadamente 89.000 bajas, con un total de 19.000 muertos. Aunque la ofensiva retrasó el avance aliado hacia Alemania en varias semanas, agotó fatalmente a la Wehrmacht en el oeste. La batalla de las Ardenas demostró la resiliencia y la capacidad de recuperación del soldado estadounidense, pero también fue un sombrío recordatorio del poder de combate residual y la determinación de un enemigo que, aunque acorralado, seguía siendo extremadamente peligroso. Fue la última apuesta de Hitler y su fracaso selló definitivamente el destino del Tercer Reich.